Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido una vez más a nuestro espacio de reflexión con cafecito. Trae tu bebida apapachadora favorita y acompáñame a esta sesión de cafeterapia. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Tania, soy artista, escritora y terapeuta y hoy estoy grabando el primer episodio del año, que yo quería que fuera el último del 2024, pero bueno, la verdad es que tuve un fin de año muy bonito, pero también muy accidentado, así es que no pude grabar cuanto hubiera querido. Pero este tema ha estado en mi cabeza desde hace varias semanas, o incluso un mes, y ha llegado el momento de platicar sobre los milagros. ¿Qué es un milagro? Yo empecé pensando en esto por las películas de Navidad. Siempre hay un milagro de Navidad, la época, y creo que en invierno siempre hay una sensibilidad especial en la vida, con los días más cortos, los cambios de clima y todo esto. Y luego pasó algo curioso en mi vida, y es que me contactó una persona de la cual no había sabido nada en muchos años. Y hablamos de varias cosas, pero en específico me preguntó sobre mi proceso y qué implica llegar a la aceptación. Porque yo le dije que había conseguido aceptar muchas cosas que antes no, y así hice las paces con la vida y conmigo y todo esto. En general creo que mejoré mi vida en todos los aspectos, pero su pregunta fue difícil para mí, porque tratar de condensar todo lo que implica el proceso de aceptación en una conversación breve y casual, pues no lo logré. Y esa es la pregunta que pretendo contestar en este episodio, hablando sobre los milagros y lo que para mí son los milagros. Y la verdad no recuerdo si ya tocamos este tema, así es que voy a hablar desde mi presente. Para mí un milagro es cuando permitimos a la voluntad divina manifestarse en nuestras vidas. De esas veces que hay cosas tan casuales como que dejamos pasar a alguien en la fila y luego ese alguien sostiene la puerta mientras salimos de la tienda. Esas pequeñas manifestaciones de pureza y alegría y amor absoluto y auténtico son para mí los milagros, muy parecidos a lo que es la magia. Porque sinceramente nadie gana nada por sostener la puerta abierta para un extraño. Probablemente no vuelves a ver a ese extraño en la vida, pero claro que es un gesto que se agradece y nos hace creer que el mundo es un lugar mejor. Recuerdo una vez que iba bajando del transporte público y tenía que cruzar un puente peatonal muy largo, pero estaba lloviendo y yo no llevaba paraguas, así que respiré profundo y me resigné a mojarme mientras caminaba. Apenas di 3 pasos me alcanzó un hombre con un paraguas y cruzamos juntos el puente, y así evité mojarme. Uno de esos ángeles que me he topado en esta vida. Recuerdo que le preguntó su nombre, me dijo que se llama Arturo. No sé dónde está hoy Arturo ni a qué se dedica y probablemente él no me recuerde, pero yo me acuerdo perfectamente de él. Y ocasionalmente en alguna de mis oraciones pido bendiciones para él porque él me hizo recuperar la fe en la humanidad y me inspiró también a tener este tipo de favores, de detalles cuando tengo la posibilidad de ayudar a alguien. Y tal vez en este punto te preguntes, Tania, ¿qué tienen que ver los milagros con la aceptación? Bueno, te acabo de contar que esa noche bajando del transporte público yo me resigné a mojarme bajo la lluvia, pero no fue tan así. Diría que no me resigné, pero sí acepté que me iba a mojar. Verás, la lluvia estaba fuerte, pero a mí me gusta ver y escuchar llover. Y sí, es desagradable mojarse mucho, todavía me faltaba un buen tramo para volver a casa, pero cuando vi la situación y vi que no tenía forma de evitarla, no me enojé ni me agüité, simplemente acepté que me iba a mojar, que iba a tener que llegar a bañarme y ya. Pero no llueve mucho por donde yo vivo, entonces sigue considerando a la lluvia como una bendición. Ese día decidí que si ya me iba a mojar, pues lo iba a disfrutar como cuando era niña y salía. Hasta confieso que me entristecí un poquito cuando llegó Arturo con el paraguas, pero luego me impactó mucho su acción y la agradecí intensamente. ¿Entiendes ahora lo que quiero decir? Para que se manifestara el milagro en mi vida, para que ese señor en medio de toda la gente que había ahí eligiera acompañarme a mí y desviarse unos pasos de su destino para ayudarme, yo tuve que vivir ese momento incómodo. Resignarme primero a mojarme y luego aceptar la lluvia. Elegí pensar que la lluvia solo era una bendición
cayendo sobre la tierra, que no estaba cayendo justo en ese momento para molestarme a mí y a mi camino y para causarme incomodidad. Creo que ese sería un primer paso, tener la humildad de ver que la vida no se mueve exclusivamente para mí. Sí, yo soy una de las personas que salen afectadas, para bien o para mal, pero la vida no tiene algo en contra mío ni el universo conspira para que me salgan mal las cosas. Todo lo contrario, si yo empiezo a dejar que el universo siga su curso, sin juzgarlo, entonces se manifiesta el milagro. Y así Arturo se inspiró a acercarse con su paraguas. Pero ¿cómo hacemos cuando la situación es en verdad difícil? Cuando se trata de un duelo, una pérdida, un despido, una ruptura, algo que se siente más personal, más emocional. Bueno, ya son muy conocidas por ahí las 5 etapas del duelo, y yo creo que así es como sucede el milagro de la aceptación. Cuando aceptas que perdiste algo, se crea un vacío en tu vida, y ese vacío se presta para llenarse de cosas buenas, de bendiciones. Te cuento un poco más de las 5 etapas de un duelo. Estas son negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Si la aceptación es la etapa final, significa que hay que vivir las otras etapas primero, como partes del camino que nos lleva a nuestro destino de tener una vida mejor. Y es que yo creo que siempre para ganar, primero hay que perder. Tenemos que vivir esa experiencia para entender luego la importancia de ganar. No creeríamos que es tan necesario ganar dinero, por ejemplo, si no tuviéramos que, entre comillas, perder dinero en nuestra vida cotidiana para poder sobrevivir. No hablaríamos de lo satisfactorio de ganar una competencia si no perdemos una primero y vemos lo que se siente. Para construir una casa, primero tenemos que quitar todo lo que hay en el terreno. Perder todo eso, demoler, generar un vacío. Y yo creo que una pérdida no siempre implica un duelo. O puede ser que la pérdida sea pequeña con relación a la ganancia, que puede ser más grande. Creo que con cada pérdida surge la pregunta de ¿verdaderamente estoy perdiendo algo? Y ese es uno de los primeros pasos para ver un milagro. También creo que para ver un milagro sí hay que hacer un sacrificio. Todas estas teorías de esoterismo y religiones antiguas nos hablan del poder del sacrificio. Tenemos que sentir que esa pérdida es grande y dolorosa. Pensando en cosas más fuertes, pienso en los padres que han estado a punto de perder un hijo, y por causa de un milagro su hijo se salva. Esto no se consideraría un milagro si no hubiera sido tan grande el riesgo de perder esa vida, ¿no? Entonces, eso me lleva a pensar que una de las condiciones para que se produzca un milagro implica que tiene que haber algo muy grande hacia el otro lado, que puede ser una pérdida muy grande, o un dolor muy grande, o un miedo muy grande. Y en el camino de ese miedo, dolor o pérdida se presentan las condiciones que van a transformar nuestra forma de ver la vida y que van a cambiar todo para que podamos ver un milagro. Así que al final, el propósito de esta plática del día de hoy es decirte que si estás pasando por un miedo muy grande, un dolor muy fuerte o una gran pérdida, tienes todas las posibilidades a tu favor para poder vivir tu milagro personal. Y yo sé que tal vez desearías que no fuera así, pero bueno, ya estamos aquí, ¿no? Ya está lloviendo. Y tenemos el poder de elegir desde dónde vemos la situación. Así es que ahora hablemos un poco más de las 5 etapas del duelo y su importancia en la generación de tu milagro personal. La primera, la negación, implica con que no queremos que ocurra, que quisiéramos que todo fuera distinto, que no nos doliera tanto. En este punto la realidad es difícil de creer. Y estamos en total resistencia, luchando con todo como si fuera posible cambiar el pasado por la fuerza. Y así pasa también en un proceso de crecimiento personal. Cuando nos hacemos conscientes de una herida o de un dolor, quisiéramos no tenerlo, que nos hubieran cuidado de manera distinta o haber decidido cosas diferentes. Esta etapa es como, no sé, cuando a un niño se le cae un helado y siente esa desesperación, es como este berrinche que hacemos porque no nos gusta esta parte de nuestra vida. Pero este berrinche es muy importante, porque es lo que nos da ese impulso para querer cambiar las cosas, es lo que genera ese primer cambio para decir ya basta, hasta aquí. Esto es el primer llamado del alma hacia el milagro, hacia la voluntad de querer cambiar nuestro mundo y tener una mejor vida.
Después viene la ira, y como el nombre lo dice, aquí se siente mucho enojo. En esta etapa hay que lidiar con emociones fuertes y muy primitivas. Aquí es donde empezamos a reaccionar a ese miedo, dolor, incomodidad, porque en la negación estamos como en shock, como que literalmente no podemos creer lo que sucede. Y aquí, ¡pum!, aterrizamos en el cuerpo y empezamos a sentir la incomodidad. Estas emociones son muy incómodas, nos ponen en estado de alerta, de estrés. Como dice mi familia, andamos en mírame y no me toques, porque así empieza a salir el dolor de la pérdida, a través del enojo. Y en un proceso de crecimiento personal, este enojo se puede ir contra las personas que consideramos que nos hicieron daño, o contra quienes tendrían que habernos cuidado mejor y no lo hicieron, o contra nosotros mismos por no haber sabido hacerlo mejor. O todas las anteriores. El enojo es este combustible que nos impulsa a seguir adelante con el camino, a eso de querer generar algo distinto. Porque tenemos que indignarnos un poco con la vida que tenemos para comprender que merecemos algo mejor. Sea un mejor trabajo, mejor relación, mejores amistades, o en el caso de la muerte de un ser querido, tenemos que indignarnos ante la existencia de la muerte para valorar la vida de una manera distinta. En la etapa de la negociación, en una pérdida, hay como una ilusión, una esperanza de que el pasado puede volver o de que todo puede mejorar por su propia cuenta, como que mágicamente todo se pudiera arreglar solo, o como si todo hubiera sido un sueño. Cuando muere un ser querido hay unos días en los que todo parece ajeno, como si el tiempo se detuviera o pasara muy lento. Pero al mismo tiempo hay que seguir con el trabajo, la escuela o las obligaciones diarias, entonces es como una batalla interna racional en la que buscamos obtener un poco de control sobre la situación, porque aunque todo sigue, entre comillas, normal y nuestra rutina tiene que seguir, al mismo tiempo se siente muy extraño. En lo personal me pasó una vez que comencé a ver la muerte muy de cerca y entonces pensaba, bueno, si de todas formas me voy a morir, mejor voy a vivir al límite este tiempo que me queda. Y me puse a hacer cosas impulsivamente porque sentía que de todas formas me iba a morir, entonces deportes extremos, vengan, ya saben. Pero también puede verse como, voy a dejar el cigarro, voy a dejar el pan o el alcohol y así se va a solucionar toda mi vida. Cuando la verdad es que no es así. Pero tomar estas decisiones chiquitas de nuestros hábitos diarios sí nos da una sensación de control y de estar haciendo cosas al respecto. Aunque siempre dentro de nuestra zona de confort, aquí todavía no se ha dado un cambio profundo. Por eso mucha gente vuelve a fumar o a tomar después de haberlo dejado. Lo importante en esta etapa es aprender qué cosas son las más importantes para nosotros, qué cosas se vuelven innegociables. Luego viene la depresión. Si te das cuenta, vamos como proceso racional, proceso emocional, racional, emocional. La negación es racional, luego la ira, emocional, negociación otra vez racional y depresión emocional. Y como el nombre lo dice, aquí se siente mucha tristeza y desesperanza. En una pérdida nos damos cuenta de que efectivamente perdimos algo valioso o a alguien valioso. Se va la ilusión de que eso podría no haber pasado, se va la ilusión de si no vuelvo a tomar alcohol voy a mantener a toda mi familia sana, o de si dejo de fumar mi vida no corre peligro. En un proceso personal, aquí empieza a disiparse la neblina mental y empezamos a ver las cosas con claridad. Caemos en cuenta de algunos de nuestros errores o nos damos cuenta de que cosas que nos importaban mucho no fueron valoradas o nuestros esfuerzos no fueron valorados. Y eso generalmente provoca que nos empecemos a cuestionar si realmente valemos algo, si realmente valió la pena todo por lo que tuvimos que pasar. Lamentablemente mucha gente se rinde en este punto porque con la tristeza también viene mucho dolor. Y a veces culpa y vergüenza y remordimiento y más cosas que son desagradables de sentir. Así que aquí a veces dejamos el proceso terapéutico o empezamos a evadirnos en fiestas y vicios, nos cambiamos de ciudad o hacemos algo para huir de todo ese dolor. Hay quienes incluso aquí se quitan la vida. Y aunque este es el último paso antes de lograr la tan querida aceptación, muchas veces es tan grande el dolor o la tristeza que aquí nos quedamos y nos distraemos un buen rato y guardamos las emociones para después. Y hay mucha gente que vive aquí permanentemente, que después de la muerte de un ser querido o después de que sienten que perdieron algo, como algún trabajo muy importante o algo material, ya no se pueden levantar
que a partir de ese momento su vida cambia y se empiezan a ir hacia abajo, como dicen. Entonces, en todo proceso personal, y sobre todo con los temas más dolorosos, es importante sentirlos. Es importante no cerrarnos al dolor, sino permitir que nos toque, porque esta última gran descarga emocional es eso que termina de limpiar nuestro interior, de deshacerse de viejas creencias. Tal vez la creencia de que sin esa persona que se fue no podíamos vivir, la creencia de que tendríamos que haber logrado algo que no pasó, o de que, no sé, el trabajo era algo muy importante en la vida, cuando en realidad hay cosas más importantes. Es como esa historia del diluvio, que viene a terminar con todo lo que estaba equivocado en nuestras creencias respecto a la pérdida. El diluvio fue para borrar todos los errores y empezar de cero. Entonces este dolor, esta destrucción masiva de todo lo que queda en nuestro interior, es algo parecido. Si seguimos adelante con el dolor, lloramos todo lo que sea necesario, al final lo que aprendemos es que nuestras emociones son válidas. Empezamos a convivir con esas emociones y con esos dolores y a no avergonzarnos de ellos. La primera vez que yo perdí a alguien importante, por alguna razón me daba mucha vergüenza hablar de eso, pero una vez sin querer salió el tema y platiqué con una amiga y lloramos juntas, y ahí aprendí que no hay vergüenza en sentir ese dolor, o ese miedo, o esa tristeza, o esa ira. Y es así como finalmente llegamos al último paso, a la última etapa, la aceptación. Y uno pensaría que al llegar a esta etapa ya, por fin respiramos y al fin desaparece el dolor y las emociones y podemos vivir en paz y plenitud. Lamento informarte que no pasa eso, pero sucede algo todavía más mágico. Aquí el dolor, el enojo y la tristeza ya no son insoportables, ya no son rechazados. Y la vida empieza a vivirse sin un juicio, porque sucede algo bien curioso. Nosotros llegamos a la aceptación, pero no llegamos. Me refiero a que la persona que llega a la aceptación no es la misma persona que comenzó en la negación. Porque negación y aceptación son dos cosas opuestas, dos polos opuestos de lo mismo, del mismo camino. Por lo tanto, no podemos estar en negación y en aceptación al mismo tiempo. La parte de nosotros que entró en esa negación tiene que pasar por todo este proceso para destruirse. Pero la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿recuerdas? Este es el verdadero milagro de la vida. Porque cuando algo duele tanto, que se siente como si te fuera a destruir, como que ese dolor te va a matar, no hay ninguna explicación lógica para que al final puedas obtener paz. No hay ninguna emoción que pueda contrarrestarlo. Piénsalo, si hoy perdieras algo que para ti es importante, no habría una cosa que pudiera pasar que lo hiciera algo bueno. Si pierdes a un ser querido, incluso si te dicen que te ganaste la lotería, eso no te quitaría el dolor y la pena y la tristeza. Entonces, todo en el mundo racional nos indica que no hay salida. Y sin embargo, la hay. Porque al final de ese proceso lo que cambia no es lo de afuera, no es el dolor ni las emociones, lo que cambia eres tú. Te transformas tú y así transformas a tus circunstancias. Y para la mente racional esto es muy difícil de entender y por eso es tan difícil terminar un proceso terapéutico o cerrar un duelo. Se requiere mucho tiempo y disposición. Es como si te dijeran que para volar tienes que excavar lo más profundo que puedas. No tiene ningún sentido, ¿verdad? Pero ese hoyo profundo que cavamos es para que podamos tomar suficiente impulso para llegar más alto. Para llegar a la aceptación hay que atravesar y sentir capas y capas de dolor, culpa, miedo, enojo, tristeza, angustia y muchas cosas desagradables. Y no es que finalmente lleguemos a un lugar donde todo esto ya no está, sino que aprendemos a transformar todo eso en otras cosas, a no avergonzarnos de eso, a mostrar las cicatrices con orgullo, porque representan las batallas en las que hemos estado.
Y el milagro último de la vida no es tanto la aceptación de todo lo que pasa afuera. La verdadera cuestión está en aceptarnos a nosotros mismos, a nuestra propia experiencia de vida, a nuestras decisiones equivocadas. Aceptarnos con todos nuestros dolores, nuestras cicatrices, completos, incompletos o como sea que nos sintamos, con nuestros errores y tristezas. Si logramos aceptarnos a nosotros mismos, paradójicamente, empezamos a tener la posibilidad de cambiar. Cuando logramos aceptar que somos seres imperfectos, que cometemos errores y tenemos heridas, cada vez sentimos menos la necesidad de justificar nuestro comportamiento o de mentirnos a nosotros mismos para seguir creyendo que somos perfectos. Cada vez sentimos menos la necesidad de hacerle daño al otro para protegernos o de quedarnos en un lugar que nos resulta incómodo solo por aprobación social. Dejamos de querer intercambiar nuestros principios por dinero, y solo así, cuando las lágrimas han purificado nuestro corazón, cuando entendemos que el otro, igual que yo, ha sentido esos dolores, viene la inspiración divina de compartir mi paraguas con una niña que se está mojando bajo la lluvia, y yo permito que esa bendición se manifieste en la vida a través de mí. Y así, siendo un canal, un vehículo para los milagros, recibo también las bendiciones a través de los demás, porque reconozco que todos estamos en el mismo camino. Entonces también empiezo a ver al otro con compasión, porque ahora sé lo que se siente vivir ese dolor, y sé que para salir de ahí tengo que atravesar todas esas capas de incomodidad que nadie quiere sentir, nadie quiere atravesar. Así es que para mí el milagro de milagros es lograr esto, aceptarnos a nosotros mismos, sabiendo que nada podría haber sido distinto, y con todo y el dolor y la tristeza y las circunstancias, permitir que la vida siga su camino y que nos siga llevando con ella, en lugar de querernos atorados en un dolor del pasado. Y de verdad empiezan a pasar cosas mágicas. No saben la cantidad de veces que he visto a alguien querer ayudar a otra persona, bendecirla, y a la otra persona quedarse sin recibir eso por miedo, por experiencias pasadas que le dejaron dolor que no se ha atrevido a atravesar. Y quiero contarte una de estas historias que para mí fue muy importante para entender todo de lo que hoy te hablo. Una vez en la escuela nos pusieron un reto. La clase tenía algo que ver con proyectos de negocio y teníamos que idear algo para ganar dinero en una semana y luego donar ese dinero a donde nosotros quisiéramos, pudiera ser a una organización, una persona. Así es que hicimos algo, ganamos unos 4 o 5 mil pesos, no recuerdo bien, y el día que teníamos que entregar los resultados, estábamos desesperadamente buscando a alguien a quien darle ese dinero, porque la verdad dejamos esa parte para el final. Así que faltaba como media hora para la clase, y teníamos que llevar evidencia de que sí habíamos entregado el dinero. Así es que salimos, y en ese momento afuera de la escuela iba pasando un señor que cargaba un costal gigante lleno de pan de pueblo. Se veía como de pocos recursos, sus zapatos estaban desgastados y su ropa también, y casi no había vendido ni un pan. Así que decidimos ir a darle el dinero y le explicamos la situación. Somos estudiantes, tenemos esta tarea, necesitamos darle este dinero y que nos grabe un audio o un video o tomarle una foto de que sí se lo dimos y no nos quedamos con él. Y el señor no lo quería aceptar. Y de verdad parecía inverosímil la situación, nosotros diciéndole por favor señor, tómelo, rogándole. Mire, casi no ha vendido, si no lo quiere así nada más, le compramos el pan, pero tome el dinero. Y nos dijo que no. Y de verdad estuvimos esa media hora rogándole para que tomara el dinero. Yo ya estaba desesperada buscando a alguien más, pero no llegaba nadie en esa calle y el señor no lo tomaba. Así que después de explicarle todos los detalles de la clase, enseñarle credenciales, uniformes, el correo de la maestra con la tarea, finalmente accedió a tomar el dinero. Pero luego, cuando lo grabamos, para tener evidencia, se molestó. Y en estas palabras dijo: ya me jodieron. Al rato va a venir alguien de seguro para quitármelo. Sí, ya me lo han hecho antes. Y en ese momento pensé que el señor sí la estaba pasando muy mal. ¿El motivo? 4 jóvenes le estaban dando 4,000 pesos. El verdadero motivo: tuvo una experiencia en el pasado que no pudo soltar. Y entonces, él no podía permitir que las bendiciones corrieran libremente hacia él.
no volví a saber nada del señor, pero sinceramente no me sorprendería si perdió del dinero o algo así, porque él estaba seguro de que le iba a ir muy mal. Y a nosotros ya no nos dejó ni comprarle un pan. Eso también fue muy triste. Ya no quiso vendernos los panes y como se enojó, pues para la evidencia queríamos un pan, pero tampoco. En ese momento yo no lo entendí. ¿Cómo alguien podía negarse a que le regalaran dinero? Bueno, eventualmente tuve mis propios miedos y pérdidas, y hoy sí lo entiendo. Pero también entiendo que él mismo se mantenía en ese miedo, al no poder seguir adelante después de una experiencia negativa. Lo más maravilloso de esta vida es que todos tenemos el poder de decidir con qué ojos la miramos, qué experiencias vivimos, cuáles dejamos pasar y en cuáles nos quedamos más tiempo, incluso tal vez más de lo necesario. Así es que te invito a intentarlo. Vive tus duelos, vive tu camino de la negación a la aceptación. Sí, duele un chorro, sí, una parte de ti se va a morir en el camino, pero vas a salir del otro lado y vas a poder ser un canal de bendiciones y así un imán de milagros. Si logras purificar tu alma, aceptar tus emociones, aprender a vivir contigo en paz, te prometo que no es tan duro como suena. Si no fuera posible, yo no estaría hoy aquí contándote todo esto. Te prometo que mi camino no es tan distinto al tuyo, ni mi vida tan diferente a la tuya. Estamos todos aquí y todos podemos vivir nuestro propio milagro. Mi milagro de Navidad fue que llegó esta pregunta a mi vida porque llegó en medio de algunas situaciones desagradables. Me enfermé, me caí. Bueno, salieron mal muchas cosas, por eso no grabé en casi un mes. Pero mi mente seguía pensando, ¿cómo le hice para llegar a la aceptación? Y eso también me ayudó a aceptar que no es la vida contra mí, sino la vida dándome oportunidades de aceptarla así como es y de poner en orden estos aprendizajes que tuve sobre esto para no hablar nomás de dientes para afuera. Así que ya, te mando un abrazo grande y mis mejores deseos para este nuevo año ya bien empezado. Y ya luego me cuentas sobre tus propios milagros, ¿va? Eso es todo por hoy. Nos vemos a la que sigue. Bye.